Bueno, hola, soy Malena Berardi, investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo. Estoy con Carolina Soria y con Pablo Boido, también investigadores del Instituto. Y estamos junto a Albertina Carri, directora, guionista, artista audiovisual. Muchas gracias, Albertina, por sumarte a esta propuesta, por aceptar esta charla. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Queríamos conversar en esta ocasión con vos sobre tu trayectoria artística, a propósito de la reciente posibilidad de acceder a dos de tus últimas obras, que son Punto Impropio y Cuatreros. Después vamos a dejar los links para poder acceder a esas obras y a otras que estemos comentando en esta charla. Bueno, Punto Impropio formó parte, ¿no?, de la videoinstalación que se exhibió en el 2015 en el Parque de la Memoria, Operación Fracaso y el Sonido Recobrado. También Cuatreros, ¿no?, tuvo participación, formó parte de esa videoinstalación. Y pensando en estas dos obras y poniéndolas en diálogo con Los Rubios de 2003, ¿no?, teniendo en cuenta que media un lapso de 15 años entre una y otras, queríamos preguntarte qué recorrido pensás vos que puede establecerse con respecto a la puesta en escena de estas obras, es decir, con respecto a los recursos y procedimientos fílmicos y audiovisuales que poseen cada una de estas obras para la construcción de historia, de memoria, para la representación del trauma que implica la última dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Es posible pensar en un recorrido estético a lo largo de este tiempo y en estas tres obras? Yo supongo que sí, porque en principio las hice yo, las tres, así que algún nexo debería haber. Vamos a intentar encontrárselo. Digamos, Los Rubios es una película que se realiza, o sea, se estrena en el año 2003, pero yo la empecé a hacer más o menos en el año 99. O sea, en un mundo completamente diferente, no solo al de hoy, sino ya al momento en que se estrena la película, ¿no? O sea, en ese sentido digo, o sea, por ejemplo, no sé, hoy la escena de los Playmobiles, que es una escena luego muy transitada, en aquel momento era muy desafiante hacer una escena así, digamos, representar ese trauma en esos términos. De hecho fue polémica luego también la escena en sí misma, pero en aquel momento, digamos, había que... fue, digamos, un atravesar con todo el equipo un montón de pudores también, digamos. Hasta el momento se habían retratado el hecho traumático, digamos, la dictadura, los desaparecidos, siempre eso, en términos de trauma, pero más allá de eso, porque creo que igual la escena de los Playmobiles también lo trata en términos de trauma, pero rescata, digamos, algo del orden de la infancia y de lo lúdico, cosa que no venía sucediendo. Eso la ubica, digamos, en un lugar de insolencia, la película, que creo que después también es lo que le da ese lugar como también ciertamente como más universal, digamos, ¿no? Como que se corre un poco también de lo personal de la historia, a pesar de que es una historia que todo el tiempo, digo, insiste en soy esta persona y me pasó esto, ¿no? Que es el hecho de los padres desaparecidos. Pero se corre un poco también de ahí, de ese lugar, y me parece que justamente la operación, en tal caso de Los Rubios, es, o sea, hasta ese momento los documentales podría decir que eran ir desde lo macro a lo micro, ¿no? Como, bueno, esta es la historia de los desaparecidos, de la dictadura, y se iba como a un plano cerrado, podríamos llamarlo,
contando una historia mínima de una familia X, ¿no? Más o menos ese era el procedimiento que se venía haciendo en el documental con respecto a la memoria. Y este Los Rubios es de algún modo un documental que da vuelta a eso, empieza al revés, es como a través de este mínimo vamos a contar esto otro, que también es incontable, un poco lo que plantea la película es medio eso, como no hay un macro tal que se pueda contar, ni un micro tal que se pueda contar. Por eso yo, ayer una de las cosas que hablé en esa charla que mencionamos hace un rato, que es una charla que di para la Universidad del Cine, pero sobre específicamente cuatreros y sobre específicamente cine, no tanto memoria, pero una de las cosas que trabajé es la idea de lo anti-autobiográfico, digamos, porque en esa, digamos, creo que también ahí hay un nexo entre las tres, digamos, obras que estamos mencionando acá. También pondría Punto Impropio, que por otro lado es una obra personalísima, ¿no? Es a partir de las cartas de mi madre, de que mi madre nos escribió a mis hermanas y a mí mientras estuvo secuestrada, creo esta obra, Punto Impropio. Que es la lectura de las cartas y un plano macro, muy macro del papel. Sin embargo, creo que las tres se corren justamente de la posibilidad de construir una autobiografía, justamente, ¿no? Incluso no solo autobiografía, sino una biografía. Es a partir de determinados elementos biográficos la construcción de un problema, diría. Porque es medio como, pero no problema en mal sentido, sino como la problematización de esos materiales con respecto al presente, ¿no? ¿Qué se hace con esos materiales desde hoy? Creo que eso sería como lo que las une a las tres. Después cada una tiene distintos, tanto formatos y sí, puestas en escenas muy diferentes, ¿no? O sea, por otro lado, Cuatreros no es que fue parte de la obra, no es que fue parte de la muestra del Parque de la Memoria como tal, sino que fue una obra anterior que se llamó Investigación del Cuatrerismo, que era un poco parecido a esto, a una pantalla así, con muchas imágenes a lo largo, pero eran siempre 5 imágenes en una sala y como yo decía que eran ventanas de un tren, porque era todo horizontal. En el caso de Cuatreros, la composición de las imágenes se componen de diferentes maneras, y entonces se convierten también en el texto, o sea, tienen, son como puntos gramaticales, ¿no? También cada uno de esos cambios. En ese sentido es muy diferente a lo otro, que tenía una lógica más de loop, más de video instalación también, ¿no? Y también en esa diferencia, digamos, ahí, para mí ahí se implicaba muy diferente el cuerpo del espectador. Porque en investigación del cuatrerismo vos podías entrar y salir en cualquier momento sin saber cuándo había un principio y un fin, y en una película es otro el estado, ¿no? Te sentás y tenés una gramática de hora y media en este caso. Punto Impropio es más similar en ese sentido a esta experiencia de investigación del cuatrerismo, porque también es un loop, y ahí además había una cuestión más con respecto a la puesta en escena, que es que la proyección iba al piso. Entonces la forma de mirar esa obra era bajando la mirada, que también es otro dispositivo, digamos, de la puesta en escena, esa postura física, ¿no? Muy interesante. Y con respecto a las imágenes de archivo, ¿qué lugar le otorgás vos a la hora de la construcción de significado, de sentidos, ¿no? En la posibilidad de construir memoria, como decíamos, su historia, y qué vínculo crees que se establece entre esas imágenes y el presente de la enunciación, en todo caso? ¿O va variando? ¿O cómo pensás vos el tiempo que contienen las imágenes de archivo? En el caso de Cuatreros, que es toda una película hecha con archivo, tiene un uso particular el archivo,
en el sentido, o sea, yo digo que es un uso que es no indicial, no está eso utilizado ilustrativamente como, bueno, esto es lo que pasó en este momento, en tal lugar, cada vez que aparece una imagen, eh, sino también a lo que llamo no indicial, porque después alguien me dijo que en realidad sí es indicial, o sea, me están como discutiendo ese asunto. Yo creo que sí, que es un trabajo justamente no indicial, porque está como extrapolado totalmente de su tiempo y de su espacio, ¿no? O sea, porque, digamos, hay imágenes de noticieros, hay ficciones, hay documentales, pero ninguno de esos relatos está utilizado de ese modo, o se avisa en la película que ese fue el modo en que fue grabado. Entonces, en ese sentido, para mí rompe, digamos, con su propia temporalidad incluso. Pero lo que van creando en la sumatoria, por eso creo que en realidad ahí está como la, la puesta en escena de Cuatrero, justamente, en esa sumatoria de materiales es que termina convirtiéndose todo en un archivo, pero no es un archivo, porque la lógica de archivo es otra. O sea, la organización de un archivo, en este caso, digamos, es un archivo completamente caprichoso. Es más parecido al fan footage, digamos, el trabajo. Claramente es ese trabajo, por otro lado, ¿no? Pero además tiene esa idea como de metraje encontrado, como si fuese no es encontrado, no es real que es un metraje encontrado en la calle, pero sí es real que no tiene la organización de lo que se llamaría archivo. Entonces, en ese sentido, es que no construye historia en los términos más académicos de la construcción de historia, pero sí tiene implicancia, construye historia con la implicancia en el presente. O sea, ¿qué pasa con ese archivo puesto en esta historia? Es como algo que es totalmente arbitrario. Sí, en relación a esto último, bueno, nos interesa bastante lo de Cuatreros, cómo pensar, cómo organizaste, como ya más puntualmente, la tarea de la edición de ese material de archivos, como en plural puede ser. Vi que trabajaste, por lo menos aparece el mencionado Leandro Aristorti, que también hizo una película infinita, también con mucho material hallado, no sé cómo fue esa colaboración, que aparecen los créditos, y nos interesa saber un poco cómo planificaste la tarea, qué cosas encontraste como estando en la isla de edición y con qué cosas ibas previamente y qué cosas aparecieron en ese ya trabajo en la isla. Y también, bueno, pensar esto que ya hablaste un poquito, pero por ahí desarrollarlo un poco más, de cómo fue el proceso de transposición de lo que era el formato de montaje blando, como dice Farocchi, bueno, en la sala, ¿no? Donde estaba esta relación del espectador, en el primer formato que tuvo, a esa transposición a Cuatrero ya como largometraje, ¿no? Que ya no tenía un uso de múltiples pantallas, sino un formato monocanal, y pensando también, supongo que vos ya la habías pensado como para una sala tradicional o demás, ¿no? En principio el trabajo con Leandro, bueno, Leandro es archivista, es casi como una de sus especialidades. Él trabaja en el Museo del Cine y se dedica a eso. En realidad el trabajo de archivo, de búsqueda de archivo, empezó siendo muy errático, o sea, con algunas consignas propuestas por mí, y empecé eso, a buscar en archivos privados y en el Museo del Cine, y ahí me encontré con Leandro, y entonces después le hice como propuestas más específicas a Leandro, y él se dedicó a buscar la otra parte del archivo. Eh, que es muy particular la búsqueda de archivo en fílmico, porque primero porque no hay realmente un archivo muy ordenado en Argentina, entonces cuando llegás a las latas están escritas a mano,
y tienen varias etiquetas, y no siempre cuando abrís la lata, dentro de la lata existe eso que decía afuera, y muchas veces incluso hay materiales de más o de menos, o pegados, es eso, como muy desorganizado. Lleva muchísimo tiempo, y es lidiar con un montón de gente muy rara, que es la que se dedica a archivos fílmicos. Así que eso fue toda una práctica de aprender, te diría casi como de aprender una lengua también, trabajo con archivistas, y luego eso, me encontré con Leandro, que es alguien a quien ya conozco hace muchos años, y lo siguió haciendo él, que tiene la lengua más afilada para el asunto. O sea, en principio estuvo todo el trabajo de cuatrerismo, ¿no? El de la muestra. Entonces, en ese sentido, teníamos el material muy visto cuando llegamos a Cuatreros. Por un lado, porque esto, en principio, es un material que fui buscando yo, personalmente. Entonces, era ir a los lugares, hablar del tema, después leer las etiquetas, después abrir las latas, después proyectarlas, después filmarlas, y después ese material llevarlo a mi computadora. O sea, era como un material que lo había visto más que si lo hubiese filmado yo, yo mismo. Eso por un lado. Y después hicimos todo ese trabajo en cuatrerismo con Lautaro, que ahí las asociaciones de montaje eran mucho más arbitrarias, digamos. Y por otro lado, digo, Cuatreros creo que no hubiese existido sin la existencia de cuatrerismo, porque no había algo, digamos, en esa cantidad de material, que igual no es que había tanto de más, o sea, no es que sobró muchísimo material, pero hay algo, eso, como en esa búsqueda también medio errática, o sea, con consignas muy abiertas, tales como, bueno, Cuba, años 60, cuál era el material que llegaba acá, a la Argentina, y así aparecía la película que aparece en Cuatreros, que es una que actúa Casabets, que es una película de la Warner, y también materiales de turismo, que finalmente luego no se utilizaron. ¿Esas consignas vos las tenías desde el texto de voz en off previo, o fue posterior la escritura del texto en voz en off, la voz en off? Fue un poco en paralelo, porque en principio, como cuento en la película, yo intenté hacer escribir ficción, escribí varios guiones de ficción sobre la historia de Isidro, que ninguno me llegó a convencer. Y entonces también en ese proceso de escritura también había un proceso de investigación sobre Isidro, y ahí fue también que viajé a Chaco varias veces y me encontré con muchísimos materiales de Isidro, así como no quedó mucho material de archivo fílmico, material de archivo de Isidro Velázquez es infinito el que llegué a tener. Y yo por otro lado reviso archivos o revisaba, la verdad es que después de Cuatreros un poco me retiré porque me agoté, pero tengo como nunca supe muy bien por qué, digo, no, o sea, sí por un interés específico, digamos, sobre los archivos fílmicos, pero no siempre con un objetivo claro. Entonces yo ya estaba buscando archivos fílmicos en ese momento en que escribía la película de Velázquez, y en realidad en ese momento los archivos que estaba buscando eran archivos pornográficos, con los que luego también hice un corto que se llama Pez, que está por ahí. Mi otra investigaciones paralelas, mi otra obsesión, podríamos decir, una es la memoria y otra es la pornografía. En algún momento voy a tener que hacer algo con las juntas, pero bueno, hasta ahora van en paralelo. Y en esas búsquedas que empecé, entonces eso, a meterte en archivos es también meterte en un mundo muy extraño, porque es esto, te vas encontrando con latas y te van apareciendo estas etiquetas que empiezan a generar curiosidades. Y así fue que entonces dije, bueno, voy a buscar, a ver qué, ya que venía con esta investigación de Isidro tan larga y tan exhaustiva, dije, voy a buscar también materiales fílmicos sobre Chaco.
Y así fue que empecé, sin tener eso, sin tener claro que luego se iba a convertir en todo esto otro, sino más como una investigación para la ficción. Y luego con algunos de esos materiales y siguiendo mis viajes a los archivos, es que escribí este texto, parte de este texto en realidad, que fue una lectura performática, y después se siguió escribiendo para investigación del cuatrerismo y después se siguió escribiendo para cuatreros. Y con respecto a la edición, entonces, cuando llegamos con Lautaro a cuatreros, ya teníamos un tránsito muy largo, digamos. El material estaba muy transitado, muy investigado de algún modo. Entonces, eso fue interesante. Creo que eso también nos dio la posibilidad de hacer ese montaje que de algún modo va casi como en contra del tono del texto, o no sé si del tono, pero sí hay algo como desapegado del texto, cosa que en mi investigación de cuatrerismo no pasaba tanto. Se volvía por momentos mucho más ilustrativo el uso del archivo. Y también lo que nos posibilitó, digamos, ese trabajo, puesto como de montarlo más como si fuese una película de ficción. O sea, nosotros hablábamos del material de archivo diciendo el plano del niño que va caminando, o sea, como si lo hubiésemos filmado, como si fuese un material realmente nuestro. Esa fue como una operación de apropiación que nos sucedió a partir de, bueno, todo este trabajo previo que hicimos. Claro. Es muy difícil, digamos, hacer eso con el material de archivo, porque además es muy cansador ver material de archivo. Sí. Se te empieza a repetir, como... Sí, no, me imagino esas horas y horas de visionado y de rotulado, o no, bueno, cómo organizar esa tarea, me parece como muy vasta y una cosa muy compleja, sí, por eso me inquieta. Bueno, ahí está también el arte de Lautaro, ¿no? Que Lautaro realmente es un grandísimo montajista, grandísimo. El trabajo que hizo es enorme. Claro. Y sí, pero teníamos, o sea, tenía en determinado momento Lautaro tenía carpetas que no estaban relacionadas a lo documental, sino esto que como a lo ficcional, bueno, niños sonriendo. Claro. O sea, como ya el archivo se había convertido en un material nuestro. Claro. O sea, había dejado, o sea, ya no era, bueno, niños en Chaco, el 60, digamos, como se suele ordenar un archivo, ¿no? Sino más esto. A mí me gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia televisiva, que tenés bastantes acercamientos al medio, pero más precisamente con la ficción 23 pares, porque, bueno, es una ficción que hay una evidente impronta autoral tuya, donde abordás temáticas que recorren tu filmografía, como la construcción de la identidad, la memoria, la necesidad de justicia, pero bueno, a partir de un tratamiento narrativo bastante más clásico que el de tus largometrajes. Quería saber si eso se debió a una exigencia del formato televisivo, del concurso de fomento, del cual resultó ganador el proyecto, o a los requerimientos de construir un relato seriado donde hay varios personajes, diferentes historias. Bueno, y recién escuchando lo que mencionabas, acá no tenés un archivo fílmico de base, un archivo audiovisual, sino tenés los testimonios que reúne Viviana Bernat en ADN, el detector de mentiras. ¿Cómo fue el trabajo también con ese material? A ver, en principio 23 pares empieza siendo un proyecto de Marta y mío, Marta Dillon, que era mi pareja en ese momento, y empezamos como a desarrollar la idea de un laboratorio de ADN para una serie de televisión. Ninguna de las dos tenía experiencia en televisión, digamos, ¿no? Tenemos como tendencias más vanguardistas, diríamos.
Y en la investigación, un poco apareció, bueno, mientras investigábamos, yo el libro de Bernat, y entonces se basó, pero es una adaptación totalmente libre finalmente, pues 23 pares del libro, o sea, no tiene los casos del libro, sino el libro fue como eso, parte de la investigación, diría, de la serie, y a partir de eso se empezó a construir todo el dispositivo que significa hacer una serie, ¿no? Que es los productores y los guionistas. Yo me corrí, de hecho, de la escritura del guión, en parte porque por diversas cosas, sí, en parte porque no me alcanzaba el tiempo, la verdad, para hacer todo, porque tuve bastante a cargo, o sea, además de dirigirla, bastante a cargo, digamos, del diseño de producción de esa serie, y complejo hacer un día de 13 capítulos. Pero la verdad es que desde el inicio, digamos, con Marta, nuestra búsqueda era pasar de algún modo todas estas obsesiones nuestras a un formato más televisivo, más empático, con respecto al espectador, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, no fue una exigencia el tipo de formato, digamos, la manera de realización no fue una exigencia para nada, ni de los concursos, ni nada de eso, sino también, digo, esos concursos tenías que escribirlos y ganarlos, ¿no? O sea, había, digamos, una cierta lógica televisiva que tenía que jugarse en esas presentaciones. Y eso, y luego fue un trabajo muy, muy, muy arduo hacer la serie, digo, es un trabajo gigante. ¿Cuánto tiempo llevó todo ese trabajo? No, fueron varios años, o sea, no varios años, creo que sí, un año como mucho de desarrollo de proyecto, todo muy rápido también, ahora que lo pienso, si pienso que una película a mí me lleva 5 años, hacer 13 horas, generar 13 horas de contenido, no, y después es muy forzado el sistema de producción, porque fueron más o menos, ya no recuerdo, pero habrán sido 8 meses en total, todo. Desde que empieza la previa hasta que se filma, se edita y estaba al aire. O sea, estábamos filmando y ya estaba al aire la serie. Eso para mí fue como directora una experiencia totalmente inédita y a la que tal vez algún día vuelva, pero dentro de muchos, muchos años. Digo, o sea, no tenés distancia con respecto al material para la reflexión, ¿no? Es como una seguridad, una máquina. En ese sentido fue muy, muy bueno lo de poder separarme, digamos, del guión, alejarme de eso, y que Marta lo haga con un equipo de guionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, era muy... a mí me llegaba ese material y trabajaba con mi equipo de dirección y luego con el equipo de producción, y así no dormí durante 8 meses. 4 horas por día, recuerdo que se dormía. ¿Saldo fue positivo? ¿Quedaste conforme con esa experiencia? ¿Te gustó haber transitado eso? La verdad, hace muchos años que no la veo, o sea, no la volví a ver la serie. O sea, la vi en su momento mientras la hacíamos y la terminé. Pero sí, o sea, para mí fue una experiencia, pero eso, lo siento como algo muy, muy extremo, digamos, como experiencia, como directora. Es como otro rol completamente diferente al que puedo tener no sé, en Punto Impropio, ¿no? Que es otra búsqueda, es otro tiempo, tiene otro tempo, ¿no? Cómo se realizan las cosas, cómo se piensan.
cómo te equivocás, o sea, tiene otro, o sea, la frustración está puesta en lugares muy diferentes, en los dos formatos de producción. Queríamos preguntarte en qué proyectos estás ahora, en qué situación te encuentra esta pandemia que estamos atravesando, si hubo cosas que se interrumpieron o en qué estabas ahora. Sí, en realidad, no sé si estaba con 2 proyectos de película, 2 películas ya escritas que se están desarrollando igual, sin saber exactamente cuándo se hará alguna. En paralelo estoy terminando un libro, por suerte estaba escribiendo, dedicándome un poco a la escritura, que al principio de la pandemia me pareció un gran plan y ahora ya no quiero saber más nada, quiero ser pero bueno, nada, eso, qué sé yo. Sí, desarrollando proyectos en realidad, porque es un momento donde mucho más no se puede hacer. Muchísimo tu tiempo, la posibilidad de tener esta charla nos resultó, bueno, la verdad que es súper interesante. Y bueno, vamos a dejar acá ahora, vamos a poner los links para que puedan acceder a las obras de Albertina Carri. Bueno, gracias, chau.